programa, pero como seguridad alimentaria se asume desde un lugar de derecho, en una perspectiva de derechos. Eso marca diferencia porque es que cuando en los años 90 se daba alimentación como si fuera un servicio, como si fuera un apoyo a la necesidad alimentaria. Había inseguridad alimentaria, había necesidad de proveer alimentos y alimentos se entregaban en esa lógica de cubrir la necesidad, pero no como derecho, en tanto se instala como una política pública que tiene que generar progresividad para el mejoramiento de la alimentación de las comunidades. Cuando un programa se instala como derecho tiene una relación básica y fundamental, y es que lo que se gane en ese derecho no se puede reversar, no se puede retroceder. O sea, lo que ha hecho los últimos 3 gobiernos frente al tema del derecho a la alimentación, este gobierno lo mantiene. Nos paramos sobre los hombros de la historia de una política de derechos de seguridad alimentaria y lo promueve mucho más. Y eso es un principio que queremos dejar instalado. Eso para desactivar un primer mito, y es que aquí se está acabando con la seguridad alimentaria de la gente. Este gobierno comprende una perspectiva de derecho que no puede devolverse en la política, en el derecho de garantizar a la gente lo mínimo, y que por tanto sus programas van encaminados no solamente a mantener lo que se ha ganado, sino a multiplicar lo que se ha ganado. Primer dato, y eso se lo demuestro de entrada con cifras. Para este gobierno, la inversión en seguridad alimentaria como derecho se calculó en 920.000 millones de pesos. El gobierno anterior le invirtió 456.000 millones de pesos. O sea, estamos duplicando la inversión presupuestal para el derecho a la alimentación. Y eso quiere decir para futuros gobiernos que la cobertura poblacional y la calidad de la alimentación brindada en este gobierno tiene que mantener y multiplicar. Y nosotros mantenemos eso. Entonces, un primer dato fundamental del plan de desarrollo vecino que usted lo contrasten con los documentos. ¿Eso es anual? Los cuatrenios. Ambos datos que le acabo de dar son cuatrenios: 456.000 de la Bogotá positiva y 920.000 de la Bogotá humana. El segundo dato es la cobertura en población. El gobierno anterior terminó una atención de 138.000 personas atendidas en seguridad alimentaria y nutricional. Entonces, en términos de inversión y en términos de cobertura, la seguridad alimentaria como derecho tiene mayor recurso, o sea que hay mayor inversión social en este sector, y tiene mayor cobertura poblacional. Entonces, es un segundo dato fundamental para también romper el mito de que la seguridad alimentaria está afectando a las mayorías de Bogotá, sino que entonces las va a atender muchísimo más. Lo tercero de este gobierno es que parte del recurso adicional de cobertura de seguridad alimentaria se va a atender a la población que históricamente ha sido desatendida en seguridad alimentaria, fundamentalmente con la primera infancia, niños menores de 5 años. Y ahí se liga el proyecto de atención integral a la primera infancia. Nosotros, este periodo va a atender, hasta el gobierno anterior se atendieron 42.000 niños y niñas en atención integral a la primera infancia de 0 a 5 años. Este gobierno va a llegar a 270.000 niños y niñas atendidos, con una responsabilidad compartida, porque nos dividimos: educación atiende niños de 4 a 5 y nosotros atendemos los niños menores de 3 años. De los niños atendidos menores de 3 años, que le toca a esta secretaría, históricamente se venía atendiendo el 19%. O sea, de cada 100 niños, solamente entre bienestar familiar y los programas que tiene el gobierno nacional y los programas distritales, solo se atendía el 19%. O sea, habían 81 niños de cada 100 que no eran atendidos porque se asumía que la primera infancia menor de 3 años era una responsabilidad de familia y el Estado no se había metido a atender eso. Y en esta lógica del eje 1, el plan de desarrollo no segregación y atender a la población excluida, los niños y niñas eran excluidos en la atención del Estado.
y este gobierno se aumenta, se da el pulso de atender en menores de 3 años más desde la Secretaría de Integración Social en los ACUNAC, en los jardines infantiles, vamos a atender 202.000 niños y niñas. Ahí se va a centralizar buena parte del recurso adicional de seguridad alimentaria. Y eso tiene una explicación sencilla pero fundamental para una sociedad que el fundamento del derecho está fuerte. Y es que en el desarrollo integral del ser humano, el derecho a la alimentación tiene más pertinencia en la primera infancia porque son la etapa crítica de desarrollo de capacidades y potencialidades y aprestamientos, y lo que usted invierte en derecho a alimentación en esa primera infancia va a ser un ahorro en el futuro en inversión en salud, en educación, en convivencia social. Y este gobierno es un convencido de eso. Entonces el derecho a la alimentación acá, en la primera infancia, se va a ligar fundamentalmente también al proceso de educación, pero también al proceso de salud, pero también al proceso de seguimiento nutricional, porque la primera infancia, o lo que llamamos la atención integrada a primera infancia, antes se llamaba el programa AIPI, es una integración, no es la educación, es la alimentación como accesoria a la salud, y la salud como accesoria a la vida como derecho fundamental. Entonces aquí digamos alimentación a derecho a la vida, y entonces estamos ligando otros derechos. Entonces ahí se va a ir buena parte, y es el primer clip que les quiero contar. Ahorita les doy cifras un poco más específicas. Le hacen a propósito el informe que hace Planeación Distrital sobre el tema de seguridad alimentaria y nutricional en enero, donde después de territorializar cómo está el tema de seguridad alimentaria en Bogotá, dice cuál es la prioridad de inversión y nos llama a que la prioridad de la inversión es en la primera infancia, menores de 5 años. Lula da Silva hacía algo muy bonito en su época de gobierno. Él decía: la función y responsabilidad de los mandatarios, de los políticos, es ser la voz de los que no tienen voz. Y llamaba a que buena parte de la función y responsabilidad fundamental de los políticos es darle voz en las políticas a los que no tenían voz. En ese entonces refería fundamentalmente a dos grupos poblacionales, a los niños y niñas y a las mujeres. Y yo creo que este gobierno se alinea perfectamente con eso. Entonces ese es un detalle. Esos son 3 elementos para que consideremos cómo el derecho de la alimentación se mantiene. Y el cuarto elemento en el programa de seguridad alimentaria y nutricional de este gobierno de la Bogotá Humana es que el derecho a la alimentación no puede estar solo, no puede estar solo. Siempre el derecho a la alimentación en los programas que vamos a generar tiene que estar ligado a otro derecho. Y ahí es donde hemos generado la transformación, en ese detalle. Además de ampliar la cobertura y saber que la cobertura va a atender a más infancia, además de aumentar el presupuesto, la condición para el derecho a la alimentación de este gobierno es que esté ligado a otro derecho. ¿Y eso por qué? Porque cuando las políticas sociales no miden los efectos de sus acciones, puede distorsionar el ejercicio del derecho y volverlo un problema más que una solución. ¿Me explico? Cuando usted le da comida a una persona y no le activa otro ejercicio de derecho porque usted le da comida porque está en vulnerabilidad, porque está en una desventaja de derechos sociales, cuando usted le da el derecho a la alimentación pero no le posibilita escalar en otro ejercicio de derecho, la gente genera un nivel de dependencia que la desactiva a sí misma para generar otras capacidades y otras potencialidades, y ahí hace del derecho a la alimentación una asistencia que desactiva los sujetos sociales y por tanto eterniza relaciones de dependencia con el Estado que no deberían de existir. Y eso tiene ejemplos claritos en la vida cotidiana, sobre todo de los comedores. Gente comiendo hace 4, 5 y 6 años en los programas. Dígame si una persona no ha logrado recuperar su inseguridad alimentaria y tiene que depender 5 años, lo que el Estado está generando es una dependencia al Estado y a la alimentación que el Estado provee. Y ese es un problema ya más que una solución.
Y esos son los efectos secundarios de una política que si no la medimos ni la evaluamos juiciosamente, podemos seguir eternizando a estos personajes con 10 años. Y entonces, ¿qué pasa con los sujetos sociales y con los actores sociales? Y esa es una reflexión de fondo, porque a esta Secretaría de Integración Social le corresponde a trabajar con la vulnerabilidad de las poblaciones. En esa medida, nosotros atendemos a las poblaciones que tienen más vulnerados sus derechos. Y nosotros somos una bisagra entre la vulnerabilidad y la posibilidad del ejercicio de los derechos. Y por tanto, nuestra atención a la población debería ser temporal, no debería ser permanente. Nuestro gran indicador de misionalidad tiene que ver con que la gente no permanezca estática en los programas, sino que se mueva, atendiendo la vulnerabilidad, y ojalá la vulnerabilidad vaya disminuyendo. Ese cuarto T es fundamental en una perspectiva política. Derecho a la alimentación siempre ligado a derechos. Es fundamental en la transformación que hicimos.